Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta ceremonia de la sesión ordinaria de la Academia de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Se me fue lo de Academia porque 15 años soy director de la Academia de Estudios Salteños. Vamos a abrir esta sesión que es muy importante con 12 personas muy conocedoras, especialistas en estos asuntos de los derechos humanos en México. Los derechos humanos son aquellas condiciones que le permiten a las personas su realización. En consecuencia, subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana. Esos derechos son para garantizar una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Para que nos hablen de estos derechos humanos en México, tenemos ahora a dos grandes expositores, el doctor Naucaltzin Tonatiuh Bravo Aguilar y el doctor Marco Pablo Molesnik Gruero. Muchas gracias, señor presidente. Como ya lo señaló el doctor Silviano Hernández González, vamos a tener una solemne sesión académica y el punto número 1 de la sesión ya fue desahogado. El punto número 2 es la presentación del presidium. Preside esta solemne sesión académica el doctor Silviano Hernández González, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Está el doctor Naucaltzin Tonatiuh Bravo Aguilar, es consocio y conferencista. Está también con nosotros el doctor Marco Pablo Molesnik Gruero, consocio y conferencista, y el de la voz, Gorgonio Ponce Rodríguez, en mi calidad de secretario general. Como es costumbre, se hace una breve presentación, una síntesis de las actividades de tipo académico de los conferencistas. El doctor Naucaltzin Tonatiuh Bravo Aguilar es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Estudió en la Universidad de Georgia la maestría en Derecho y obtuvo el grado de doctor en Derecho en la Universidad de Wisconsin-Madison, ambas universidades en Estados Unidos de América. En 1999, su artículo "La corrupción en el Poder Judicial y el Estado de Derecho, con particular referencia a Latinoamérica", ganó el primer lugar como el mejor trabajo presentado en la 35ª conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, que tuvo lugar en la Ciudad de México en junio de ese mismo año. En el año 2000 obtuvo el segundo lugar en el concurso nacional de ensayo jurídico organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México con el artículo "La protección del derecho en contra de la tortura y la autoincriminación en México y Estados Unidos". Fue asesor jurídico del Grupo de Diputados Ciudadanos y asesor técnico del entonces diputado federal Adolfo Aguilar Sincer en la Comisión para investigar el funcionamiento de CONASUPO y sus empresas filiales durante la 55 legislatura del Congreso de la Unión. Se desempeñó como consejero adjunto de Asuntos Jurídicos, Coordinación y Evaluación Institucional de la Consejería Presidencial de Seguridad Nacional en la Presidencia de la República. Se desempeñó como consultor jurídico en el Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Autoridades Aduaneras. Actualmente colabora semanalmente con una columna de opinión para el periódico El Informador. Fue jefe del Departamento de Derecho Público de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
secretario académico del mismo centro, donde también fungió como encargado del despacho de la rectoría. Es profesor investigador titular C, miembro de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía Estadística, de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Vamos a leer también el currículum del doctor Marco Pablo. Él es profesor investigador titular del Departamento de Estudios Políticos, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara. Es doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá, en España. Autor de 3 obras y más de 50 capítulos de libros. Reconocimiento como investigador nacional nivel 2, Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, México. Recibió un reconocimiento como profesor, perfil deseable, Subsecretaría de Educación Superior, Secretaría de Educación Pública de la República Mexicana. Ha sido profesor huésped de las universidades de Colonia y Libre de Berlín, Alemania, Nacional de Rosario, Buenos Aires, y El Salvador, Argentina, Alcalá, España, Leiden, Holanda y Varsovia, Polonia. Profesor invitado del curso avanzado en Derecho Internacional Humanitario del Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo, Italia, de 2013 al 2015 inclusive. Profesor invitado del Colegio Interamericano de Defensa, Washington, Distrito de Columbia, y del Colegio de la Defensa Nacional de Honduras, de 2008 a 2010 inclusive, así como del Centro de Estudios Superiores Navales en la Secretaría de Marina de México del 2011 al 2014. Difusor del Derecho Internacional Humanitario, Comité Internacional de la Cruz Roja, Delegación Regional para México, América Central y Cuba. Solicito pues un aplauso para estas personalidades. Como punto número 4 de esta sesión académica, le damos la participación de los conferencistas. Primero, así lo tengo en ese orden, al doctor Nacatsin Bravio Aguilar. Muchísimas gracias. Con su venia, señor presidente, señor secretario general, buenas noches a todos y cada uno de los que se encuentran presentes aquí en este recinto. Me siento orgulloso de poder platicar con ustedes en este momento. Agradezco mucho la benemérita, la cordial invitación y el espacio que se nos abre para comentar sobre un tema que es de fundamental importancia hoy día en México y que día a día cobra un mayor relieve en virtud de las circunstancias que se viven. Los derechos humanos, como ustedes saben, son piedra angular de toda democracia y, por supuesto, como piedra angular de toda democracia, tiene un fundamento irrestricto en el aparato jurídico fundamental de máxima jerarquía. En este caso, bueno, estamos hablando, por supuesto, de la Constitución. La Constitución, de igual manera, tiene un origen remoto, en el cual podemos ubicar en un primer momento esfuerzos por, en primer lugar, proteger derechos de máxima jerarquía e indispensables para el desarrollo de la persona, y en segundo lugar, el desarrollo constitucional como aquel elemento indispensable a través del cual la sociedad, es decir, las personas organizadas, se constituyen y dan lugar a la constitución de los estados modernos. En este trayecto, bueno, pues hemos pasado los seres humanos por un sinfín de vericuetos y entuertos que han generado la necesidad de hacer de la esfera de protección individual un esfuerzo no solamente continuo sino sistemático, en el cual esa esfera de libertades no solamente pueda ser efectivamente protegida, sino también ampliada. Sin embargo, este esfuerzo no ha sido fácil ni ha sido un esfuerzo, además de sencillo, rápido. Este esfuerzo ha tenido una evolución lenta, como sucede y ha sucedido siempre en el aspecto de los derechos humanos. Creo yo que los derechos humanos siempre han tenido que esperar, y a veces demasiado, para lograr la verdadera efectividad, la efectividad necesaria a efecto de
poder hacer corresponder la aspiración humana con la aspiración social, y la aspiración social con la democracia. Finalmente son valores que, aunque parecieran divididos, independientes, muchas veces se habla de ellos de manera aislada, pero sin duda cada uno de esos factores tiene una implicación directa y en algunos casos legitimadora con relación a la otra. Es decir, no podemos hablar de democracia sin hablar de derechos humanos, no podemos hablar de derechos humanos sin hablar de Estado de Derecho, y no podemos pensar en un Estado de Derecho sin la efectividad real de los derechos humanos. Por eso, desde las primeras manifestaciones de la voluntad humana por garantizar los derechos humanos, tenemos un esfuerzo continuo, sistemático, muy importante, por en primer lugar vigorizar el derecho individual de las personas, tal como se reflejó en la Carta Magna en 1215, el catálogo de derechos inglés, y finalmente, en un momento cumbre de esa evolución constante del constitucionalismo, de la mano de los derechos humanos o viceversa, tenemos la manifestación más palpable, significativa de lo que fueron los derechos humanos en su aspecto vinculante, es decir, como derechos reales positivos que son oponibles a la acción del Estado y por lo tanto a la convivencia general de la sociedad entre ella misma con relación al propio ejercicio del poder. Este momento cumbre tuvo su momento en 1789, cuando finalmente la primera constitución formalmente promulgada vio la luz de su existencia en Estados Unidos. Contrario a lo que se puede o se ha podido pensar, contrario a muchos de los referentes que tenemos con relación a nuestros orígenes constitucionales, tal como los concebimos o los hemos pensado, o como de manera natural podemos trazarlos en el pasado, desde el punto de vista peninsular o español, mucha de la influencia del constitucionalismo en el mundo tiene que ver precisamente con esa constitución primigenia que fue la constitución norteamericana. En 1787, el constituyente de Filadelfia se da la tarea precisamente de condensar el pensamiento liberal de la época de John Locke, entre otros, a efecto de poder llevar a cabo lo que Rousseau había puesto sobre la mesa como una posibilidad de que el ejercicio de la soberanía popular, el ejercicio de la soberanía de la sociedad organizada y sus intereses legítimos pudiera trasladarse a un documento que pudiera significar una convivencia armónica y de suprasubordinación con relación a los entes de poder y la forma en que el individuo podía hacer valer esos derechos y esas prerrogativas fundamentales para su desarrollo. Contrario a lo que se puede pensar, en ese ejercicio primigenio, los derechos constitucionales, los derechos humanos, garantías individuales, como quieren llamarles, no fueron contempladas. En la Constitución de 1789 norteamericana, tal como fue promulgada, nació prácticamente sin un catálogo de derechos. Esto se debió a un debate muy interesante que hubo entre federalistas, que eran los que promulgaban por la Constitución, y los antifederalistas, que tenían una resistencia a la federación, es decir, a un gobierno central con una moneda única, con una visión de Estado homogénea, y por otra parte en la defensa de los intereses nacionales y soberanos como una unidad en particular. La idea de los federalistas era que un catálogo de derechos, como hoy día lo conocemos, es decir, como nuestro catálogo de derechos, o como todos aquellos que existen en las constituciones modernas, podría significar una enumeración no exhaustiva de derechos que pudiera en un momento dado generar o coartar libertades que no estuvieran contempladas en ese catálogo de derechos. Es decir, ellos veían como un riesgo enumerar los derechos humanos en virtud de que podrían quedar fuera de esa enumeración derechos muy importantes. Bajo esta premisa, los federalistas lo que contemplaban era la importancia que existiera entre los propios poderes que se estaban creando en ese momento, estaban naciendo como tales, los poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial,
y también la articulación del poder de manera vertical, es decir, la división entre un gobierno federal, uno estatal y uno municipal. De esta estructura gubernamental y de esta división de poderes, ellos contemplaban desde una visión estructuralista que los derechos humanos podrían ser protegidos con mayor efectividad, de tal manera que no deberían de ser enumerados, y al contrario, el celo propio de los diferentes órdenes de gobierno, así como la división de poderes correspondiente, daría lugar a una defensa más efectiva de los derechos. Sin embargo, y por cuestiones más políticas que de convicción teórica, los federalistas dieron su brazo a torcer, y cuando la Constitución salió para ratificación en 1789, enfrentó la gran resistencia de los antifederalistas. Esa resistencia provocó que el catálogo de derechos finalmente fuera adoptado en lo que son conocidas hasta el día de hoy las 10 enmiendas primarias de la Constitución Federal Norteamericana, y a partir de esas primeras 10 enmiendas se vino a dar una evolución formidable de los derechos humanos en Norteamérica, una evolución que hasta el momento no ha parado, pero que, contrario a lo que ha pasado en México, esa evolución ha generado un redimensionamiento de los derechos humanos en Estados Unidos tan grande o mayor del que existe en México, sin mayores enmiendas. Es decir, se han sumado a lo más 15 enmiendas, 16 enmiendas en Estados Unidos, aparte de las 10 que se comenzaron, y con esto tenemos que en los 200 años de existencia de la Constitución norteamericana tenemos cuando mucho 26, 27 enmiendas en total. Contrario a ello, ustedes saben, las vicisitudes de la Constitución mexicana en materia de derechos humanos y en otras materias ha enfrentado un sinnúmero de controversias, contradicciones, una explosión tremenda de reformas, y si nos vamos a un pasado no muy remoto del siglo XIX, también podríamos contemplar un gran número de constituciones para un periodo tan breve, hablando de un mismo Estado, ¿no? Y por supuesto, pues también una serie de posicionamientos teóricos y prácticos con relación a los derechos humanos. Es decir, nuestra Constitución de 1824, la primera, formalmente, porque sin duda la de Apatzingán jugó un papel fundamental en la evolución de los derechos humanos y del constitucionalismo mexicano, es importante mencionar, pero definitivamente la Constitución de Apatzingán nunca fue derecho positivo y vigente. Fue una aspiración social muy importante, emanada de un movimiento social también de una envergadura fundamental en la articulación y estructuración del constitucionalismo mexicano, pero finalmente no tuvo vigencia. Sin embargo, muchos de esas aspiraciones sociales fueron parte de lo que recogió la Constitución en 1824, que a la postre, y después de una serie de ensayos de gobiernos en los que estuvieron involucrados una serie de posicionamientos políticos de diferente índole, quedaron superados, y hasta 1857 tuvimos una Constitución con una amplitud de derechos mucho más vasta, y por primera vez desde que México pasó de un Estado colonial a un independiente, se tuvo derechos tan importantes como el de la libertad religiosa, finalmente consagrados en la Constitución, libertad de imprenta, etcétera, etcétera. De ahí brincamos a 1917, que finalmente fue en gran medida una Constitución que recoge el contenido de la Constitución de 1857, pero que le suma una parte fundamental y que hoy día marca lo que nuestro constituyente quiso ver como parte de nuestra realización nacional, y fue precisamente esa parte social de la Constitución. La Constitución mexicana de 1917 fue la primera constitución social del mundo, antes que la de Weimar de Alemania, que le ganamos por unos años, pero finalmente le ganamos, y que incluyó precisamente una serie de elementos de carácter social fundamentales para esa transición tan complicada que vivió México durante la Revolución Mexicana. Precisamente por eso muchos de los teóricos hablan de que si uno quiere conocer cuáles son los miedos que tiene una sociedad, hay que ir a la Constitución, revisar la Constitución, y ahí se van a encontrar cuáles son aquellos aspectos que resultan de inminente preocupación por una sociedad. Al final de la Revolución, un aspecto fundamental
para la articulación del nuevo pensamiento constituyente fue precisamente prever aquellos fenómenos, aquellas circunstancias que dieron efectivamente lugar a uno de los episodios más amargos de nuestra historia. Es decir, una guerra en la que se perdieron miles de vidas, cuando nuestra sociedad era eminentemente mucho más reducida que la de hoy día, y que vio parir a una nación que no tenía referentes en materia social tan fuertes como los que se gestaron a partir del movimiento de 1910. Así las cosas, el derecho de los derechos humanos fue creciendo, no solamente en México, sino también a nivel internacional, y este referente que se tuvo a nivel México en materia de derechos sociales se vino a recoger después de la Segunda Guerra Mundial en la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948, y esa evolución dio lugar también a otros instrumentos internacionales de primer nivel que hoy día son considerados como parte del Catálogo Internacional de Derechos Humanos. Esa evolución ha generado también que las fronteras, generalmente concebidas como límites irrestrictos de soberanía nacional de los estados, se haya sumido en una relatividad que ha permitido que la observación de los derechos humanos dentro de las fronteras por parte de organismos internacionales así como de otros estados haya iniciado desde 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, una globalización del pensamiento de los derechos humanos y de su protección. Yo me atrevería a pensar y afirmar que antes que los aspectos económicos, los derechos humanos fueron aquellos que abrieron el discurso de la globalización en el mundo y permitieron precisamente que las fronteras dejaran de ser obstáculo para poder ir acrecentando la medida en la que la sociedad internacional fue tomando parte y ha ido tomando parte de los grandes retos que enfrentan las naciones, como hoy día México lo enfrenta, y que los organismos internacionales como la ONU cada día son más incisivos y puntuales con relación a lo que necesitamos hacer a efecto de estar en mejores condiciones de vida. Creo que con esto les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Corresponde el uso de la voz al doctor Marco Pablo Monesnik Gruero. Sí, muchas gracias, buenas noches. Con la venia del señor presidente, del secretario general. El Estatuto de Roma, que establece lo que se conoce como la Corte Penal Internacional, que comenzó a funcionar en julio del año 2002, identifica 4 delitos de derecho internacional, que son los siguientes: el delito de agresión, los crímenes de guerra que se pueden cometer en situaciones de conflicto armado, ya sea de carácter internacional o no internacional, los crímenes de lesa humanidad y el crimen y el genocidio, que se considera el crimen de los crímenes. El común denominador de estos crímenes o delitos de derecho internacional es que se consideran que son una afrenta contra la condición y la dignidad humana en su conjunto, y por eso el común denominador es que son imprescriptibles. ¿Y por qué empiezo así? Porque han sido los regímenes totalitarios y los regímenes políticos autoritarios los responsables de la comisión de estos 4 crímenes de derecho internacional que por su propia naturaleza, insisto, son de carácter imprescriptible. Eso entonces nos lleva a la necesidad de reflexionar sobre la seguridad en el marco de un Estado democrático de derecho. Y para ello yo voy a dividir mi exposición en 4 grandes bloques temáticos. Trataré de ser lo más didáctico y breve posible. En primer lugar, quisiera explicar un poco cuáles son los contenidos y alcances del término seguridad. En segundo lugar, quisiera abordar el tema del Estado de Derecho, pues si hablamos de Estado democrático de derecho, entonces quisiera explicar brevemente en qué consiste el Estado de Derecho, para después abocarme a 2 aspectos que me considero que son fundamentales: los retos de la seguridad ante los riesgos y amenazas emergentes del siglo XXI,
que ponen en entredicho el delicado equilibrio que debe existir entre la seguridad y el resto de los derechos humanos, y finalmente la identificación de algunos asuntos críticos, de los cuales ya de alguna manera el doctor Naucatsin Bravo nos introdujo en algún aspecto. Entonces, sin mayor preámbulo, yo quisiera decir que la seguridad es una obligación a cargo del Estado, es una de sus funciones sustantivas. Yo inclusive me animaría a decir que la seguridad es la razón de ser del Estado, en tanto árbitro y orientador de los conflictos sociales, y si concebimos a la seguridad como el escudo protector del desarrollo. Pero también la seguridad es un derecho que cualquier persona, por el solo hecho de ser persona humana, puede exigir, puede demandar, y que debe guardar equilibrio o balance con el resto de los derechos humanos. Muchas veces es difícil encontrar ese equilibrio o balance entre la seguridad que la ciudadanía legítimamente demanda, resultados organizacionales, y el respeto por los derechos y las libertades fundamentales, particularmente por los derechos civiles, los derechos humanos de primera generación. También vale la pena recordar que el Estado-Nación moderno, tal como lo conocemos actualmente, nace a mediados del siglo XVII, en 1648, como consecuencia de los tratados de Westfalia que ponen fin a la Guerra de los 30 años. A partir de entonces, el Estado asume el monopolio legítimo de la fuerza, que algunos traducen como monopolio legítimo de la violencia, incluyendo el máximo nivel de violencia institucionalizada que es la guerra. Es decir, que el Estado asume también el monopolio legítimo sobre la guerra. En este marco, un siglo y medio después de la mano de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y de la Revolución Francesa de 1789, nace lo que se conoce como el Estado de Derecho. Para que exista Estado de Derecho se deben dar por lo menos 4 condiciones o 4 notas esenciales, que son las siguientes: imperio de la ley, bajo la idea fuerza de todo dentro de la ley, fuera de la ley nada; respeto por los derechos y libertades fundamentales, o sea, lo que podríamos traducir como el respeto por los derechos humanos, que en un principio fueron los derechos políticos y civiles. En tercer lugar, lo que se refiere al principio de la separación de poderes, es decir, frente al absolutismo monárquico, frente a la concentración de poderes, se divide el poder en 3. Esto es la idea de Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, de la teoría de los pesos y contrapesos, es decir, la idea de balance o equilibrio entre los 3 poderes. Y finalmente el principio de legalidad de la administración autoridad, en virtud del cual cualquier autoridad, incluyendo jefe de Estado y de gobierno, solamente están facultados para llevar a cabo aquello que la ley expresamente los faculte o los autorice. Es decir, que todo esto, el objetivo que tenía era de alguna manera proteger al individuo, a la persona humana, frente al poder público, frente al poder del Estado. Y dicho esto, entonces, habría que preguntarse entonces cuáles son los riesgos y amenazas que nos llevan a poner en entredicho, cuestionar severamente el necesario equilibrio que tiene que existir entre el derecho a la seguridad y el resto de los derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida, que es el más importante, porque si una persona, digamos, si no se tiene la vida, no se puede gozar del resto de los derechos humanos. Por eso es el derecho más importante, el derecho a la vida. Entonces, estamos frente a amenazas de nuevo cuño, como la delincuencia organizada de carácter transnacional, particularmente el narcotráfico, que no respeta fronteras ni soberanías nacionales, el flagelo del terrorismo, y lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja denomina otras situaciones de violencia, que si bien se encuentran en el umbral inferior de la intensidad de la violencia como para ser considerado un conflicto armado, en la mayoría de los casos, los efectos humanitarios de estas otras situaciones de violencia suelen ser más devastadores que muchos conflictos armados o guerra, como se lo denomina vulgarmente. Entonces, frente a esto, nos encontramos ante estados de excepción que muchas veces son estados de excepción de facto. Es decir, que
normalmente en muchos países, incluyendo México, vivimos bajo el Estado de Derecho de jure, pero en muchas partes del territorio nacional, ahí donde, por ejemplo, actúan las Fuerzas Armadas sin que sea declarado el estado de excepción consagrado en el artículo 29 constitucional, se vive en un estado de excepción de facto. Entonces, esto implica toda una serie de retos y el propio Comité Internacional de la Cruz Roja recomienda que un órgano facultado, que en nuestro caso es el Congreso de la Unión, declare el estado de excepción para que la población conozca cuál es el ámbito de aplicación material, territorial o espacial y temporal de la suspensión de ciertos derechos humanos y de determinadas garantías individuales hasta que sea restablecida la tranquilidad, el orden público y la paz social. Entonces, dicho esto, yo quisiera finalizar con la identificación de algunos asuntos críticos que de alguna manera reflejan la tensión, cuando no la colisión, entre lo que está consagrado en la Ley Suprema de la Nación, que este año cumple 99 años de existencia, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la realidad. Es decir, en cualquier país del mundo existe una tensión cuando hay una colisión entre la legalidad y la realidad. Entonces, ¿cuáles son los asuntos críticos que se presentan en México? Bueno, yo creo que el doctor Narcatsi Bravo ya señaló atinadamente uno de ellos, que es el siguiente. Si nosotros comparamos el texto constitucional actual, 2016, con el del 5 de febrero de 1917, es decir, con el producto del constituyente de Querétaro, nos vamos a encontrar que el texto actual es absolutamente diferente, ¿no? Es decir, nuestra Constitución ha sufrido más de 600 reformas y enmiendas. Entonces, ¿cuál es el pacto social? ¿Cuál es el proyecto de nación vigente? Y por otro lado, ¿qué conocimiento tiene la población en México de su Constitución, de su ley suprema de la nación? Entonces, acá nos enfrentamos entonces a un primer problema, que sería preguntarnos seriamente si a esta altura no sería necesario entonces convocar a un Congreso General Constituyente para darnos una nueva Constitución, es decir, un nuevo pacto social. Esa es una pregunta que yo considero que es vital. ¿Y quiénes integrarían ese Congreso General Constituyente? ¿Sería el constituyente permanente, es decir, el Honorable Congreso de la Unión, que en gran medida ha sido a través de los años responsable de estas más de 600 enmiendas y reformas? ¿Qué legitimidad tendría y qué representatividad tendrían frente al soberano, es decir, al pueblo en México? Y entonces también en el marco de la Constitución observamos que hay unas figuras que entran en contradicción con la generosa reforma del artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos. Es decir, por un lado tenemos que México es un país que ha firmado y ha ratificado prácticamente todas las convenciones internacionales y regionales en materia de derechos humanos, que de esta manera se han incorporado al ordenamiento jurídico nacional, pero por otro lado observamos que existe un derecho de excepción bajo las figuras del arraigo y la prisión preventiva, que están consagrados constitucionalmente. Es decir, que tratándose de la delincuencia organizada, se contempla un derecho de excepción que se conoce como el derecho penal del enemigo, y esto entra en colisión con el artículo 1 constitucional. Y eso ha pavimentado también la violación de derechos humanos de primera generación, particularmente la aberrante práctica de la tortura, que no ha logrado ser erradicada en nuestro país. El otro problema es lo que hablábamos antes, ¿no?, sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas en México están actuando sin un manto de protección legal. Es decir, aquí lo tenemos que ver en dos dimensiones. Por un lado, ahí donde actúan las Fuerzas Armadas sin haberse declarado el estado de excepción, de facto existe un estado de excepción. Y por otro lado, las Fuerzas Armadas, los militares y los marinos, desde hace varios años, y particularmente durante el sexenio encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, vienen exigiendo un manto de protección legal en sus actuaciones, porque ellos intervienen por una decisión de naturaleza o de carácter político, y bajo el amparo de
lo que la propia Constitución establece en el artículo 89, fracción sexta, en virtud del cual se faculta al presidente de la República, dice, a disponer de la Fuerza Armada Permanente de la Nación para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. El problema acá es que no existe una ley reglamentaria que defina claramente los contenidos y alcance del término seguridad interior. Y entonces estamos frente a una especie de zona gris. Pero lo más grave es que existe también jurisprudencia de nuestro máximo órgano jurisdiccional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud del cual se acepta que las Fuerzas Armadas puedan actuar en auxilio o en apoyo a las autoridades civiles sin que sea necesaria la declaratoria del estado de excepción, que como decíamos antes está consagrada en el artículo 29 constitucional. Entonces, me permito citar a Jorge Carrillo Olea, general retirado, director fundador del CISEN, que es nuestra agencia civil de inteligencia, quien reconoce que a las Fuerzas Armadas se las ordena actuar y para ello se usa como muleta una jurisprudencia de la Suprema Corte. Es decir, que las Fuerzas Armadas se encuentran también en un estado de indefensión porque solamente actúan bajo esa muleta, como lo denomina Carrillo Olea, de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo que hay dos elementos más, y con esto cierro, que hablan que dan cuenta de esa tensión cuando no colisiona entre la legalidad y la realidad, que generalmente dan al traste con la vigencia y el respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales en México. Por un lado, los derechos humanos de 3 colectivos de funcionarios públicos, porque así está consagrado en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª. Estamos hablando de los agentes del Ministerio Público, de los integrantes o miembros de las instituciones policiales y de los peritos auxiliares de la justicia. Lo que establece la Constitución es lo siguiente, que cualquiera de ellos que incumpla con lo establecido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública podrán ser libremente removidos. ¿De qué estamos hablando? De los exámenes de control y confianza para estos 3 colectivos de funcionarios públicos, que yo diría que no los podemos denominar funcionarios, si bien desempeñan una función pública, es decir, una función indelegable del Estado, lamentablemente no podemos tipificarlos como funcionarios públicos porque carecen de estabilidad y seguridad laboral, que es la nota o característica esencial para poder hablar de carrera administrativa. Por lo tanto, en México no existe ni la carrera ministerial, ni la carrera policial, ni la carrera pericial, porque ellos pueden ser libremente removidos si reprueban los exámenes de control y confianza. Con esto lo que yo quiero decir, señores, es que estamos violando los derechos humanos de aquellos agentes estatales a quienes exigimos respeten los derechos humanos del resto de la población. ¿Por qué? Porque se le está violando un derecho humano básico que se conoce como el debido proceso. Porque aquel agente del Ministerio Público que es separado no se le da ningún tipo de explicación ni tiene derecho a la defensa y a ser oído, es decir, al debido proceso. Simplemente se le acusa de recibo, se le avisa y se le dice que va, porque la propia Constitución, y además esto ha sido avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que aunque la separación haya sido injusta, en ningún caso procederá a la reinstalación. Entonces, y finalmente creo que hay otro elemento, otro asunto crítico que es insoslayable, que es la ausencia de la cultura de la legalidad en nuestro país. Y yo creo que en general en América Latina, salvo probablemente la excepción de Chile, de Uruguay y de Costa Rica, a excepción de estos 3 estados-nación, creo que si hay algo que caracteriza a América Latina, si hay un común denominador, es la cultura de la transgresión. Es decir, si nosotros entendemos por cultura de la legalidad la convicción personal de que la ley debería ser la reguladora de la vida social y que por tanto hay que respetarla y hacerla respetar, pues la realidad lo que nos demuestra es que estamos frente a la antítesis de una cultura de la legalidad. Lo que domina el escenario en nuestra región y en nuestro país es la cultura de la transgresión, que no se entiende tampoco sin la corrupción y sin la impunidad, entendida como la ausencia de sanción. Por su atención, muchas gracias. No es otra cosa más que ganar tiempo de las ineficaces policiales que tenemos para poderle demostrar a alguien, a torturarlo. Respecto de la tortura, usted no nos dijo nada.
pero la tortura está presente en todo el territorio nacional. Entonces, yo estaría por quitar el arraigo. Desde antes de Cicerón hay la presunción en derecho de que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y en México es al revés. En México todo el mundo es culpable hasta que demuestre que es inocente. Muchas gracias. Anotan su pregunta, licenciado. Vamos a ver si hay más preguntas y luego ya se les contesta. Estamos hablando de un estado de excepción y felicidades a ambos. Pablo, indudablemente un deleite escucharlo. Las prisiones por naturaleza son estados de excepción. ¿Sí? Ahí ahora los derechos humanos, en Topo Chico, en Monterrey y en toda la República son nidos de agresiones, y de ahí está la delincuencia organizada. El Estado se está organizando y la delincuencia está organizada. Por lo tanto, pues vencen al Estado en todos los sentidos. ¿Qué pasa ahí? Me gustaría conocer la opinión de Pablo en ese sentido, decir, ¿qué pasa en las prisiones? ¿A qué tiene derecho el Estado? ¿A un estado de excepción completo y total? ¿Qué sucedería? Y pues hay muchos temas, y ojalá esto no fuera tema de una plática, sino tener un curso de derechos humanos, porque lo que se viene es todavía más importante para el país. Por supuesto, un constituyente sería muy interesante, pero ¿quién se va a poner la medalla? ¿Sí, Peña Nieto, el que siga o el que siga? No sabemos, pero este país requiere que las leyes se cumplan. Gracias. Si no hay más, ¿Alguna otra pregunta? entonces que yo quiero la respuesta. Llama y responde. Doctor. ¿Quién quiere responder? Sí. Bueno, con relación al arraigo que muy acertadamente comenta, es conveniente pues ver la realidad que se ve en México, ¿no? Yo creo que en gran medida ese tipo de reformas son un claro ejemplo precisamente de la incapacidad del Estado para resolver problemas de gran envergadura. En un pasado no muy lejano, cuando la seguridad o la inseguridad no era un problema tan gravoso como es hoy día, y gravoso en todos los sentidos, desde el punto de vista económico hasta el social, el político. Hoy día, cada día la presencia de la delincuencia organizada y desorganizada es más apabullante. La delincuencia organizada cada día está más presente en las estructuras de gobierno, tanto municipal como estatales, y el arraigo precisamente ha tenido la tendencia no solamente de arraigarse, valga la redundancia, de quedarse en nuestro sistema cuando no era parte de nuestra visión jurídica hasta no hace mucho tiempo. Y no solamente se ha quedado y se ha vuelto parte de nuestra visión jurídica en el ámbito penal, sino que se ha ampliado. Es decir, los términos para los cuales se puede tener una persona arraigada se pueden prorrogar, y eso habla, por una parte, de la incapacidad del Estado para prevenir el delito, porque la responsabilidad del Estado primaria, fundamental, es otorgar la seguridad en todos sus aspectos a la sociedad. Esa es la razón primigenia de la existencia del Estado moderno: garantizar la seguridad a la ciudadanía. Y no hablo solamente de la seguridad pública, es todo tipo de seguridades, incluyendo los aspectos de seguridad alimentaria, seguridad económica, seguridad social, etcétera, etcétera. La que vivimos y sufrimos de manera más palpable es la seguridad pública, y por eso nos enfocamos en ella de manera muy particular. Pero también deberíamos de considerar que, por ejemplo, hace años que perdimos la soberanía alimentaria. Hoy día somos un pueblo que dependemos para comer de lo que producen otras naciones, y el día que haya un problema en la producción de alimentos en otros lugares del orbe, vamos a tener una crisis formidable en materia, en fin,
ni hablar del dólar, ni hablar de la delincuencia organizada internacional, de la trata de personas, del tráfico de armas, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de etcétera. Entonces, en todos esos aspectos, una cosa que está muy presente es la incapacidad del Estado y la forma en que el Estado ha ido queriendo resolver esa incapacidad a través de ir precisamente mermando la efectividad de los derechos humanos. Porque en la medida en la que el Estado avanza en sus capacidades a efectos de resolver de una manera irregular los problemas que vivimos día a día, es en la medida en la que nuestros derechos humanos se disminuyen a la incuestionable necesidad o urgencia que tenemos de que el Estado provea lo que es incapaz de proveer, en este caso la seguridad. En materia de tortura, efectivamente, la tortura es un mal galopante en el país. El doctor Marcos Pardo lo puntualizó y dijo que precisamente la tortura era un problema que teníamos presente y que se daba precisamente por la mala administración de justicia, que tiene que ver precisamente con la falta de límites claros en la actuación del Estado. Un Estado que se ciña a derecho, es decir, un Estado que tenga el principio de legalidad perfectamente claro, va a ser un Estado que va a actuar dentro de los estándares de legalidad obligados constitucionalmente a efecto de que el paradigma de la justicia se cumpla. Sin embargo, en México, el paradigma de la justicia es todavía un sueño guajiro. En la letra se ve de una manera, en el discurso de los derechos humanos se ve también de una manera, pero a la hora que uno se mete en el vericueto de los procedimientos judiciales, la realidad es totalmente distinta. La negación de la justicia es constante y precisamente la persona que se ve envuelta en una situación de esta naturaleza pasa primero por ser culpable y después, si es posible y al paso de mucho tiempo, agotando todos los recursos hasta llegar a las instancias federales, se podrá vislumbrar la posibilidad de que su calidad de inocente se ponga sobre la mesa y logre finalmente vencer esa inercia que le va a costar de entrada un estigma totalmente injusto. ¿Quiere contestar? Muy brevemente, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en una situación esquizofrénica, ¿no? ¿Por qué? Porque coexisten figuras inquisitivas o inquisitorias, como es el caso del arraigo, la prisión preventiva. Por ejemplo, Jalisco ocupa el primer lugar nacional, el 57% de nuestra población penitenciaria es por prisión preventiva, y yo me atrevería a decir que gran parte de esas personas son inocentes, porque eso también, como bien dijo el consorcio, eso también pone en entredicho el principio de presunción de inocencia que, digamos, curiosamente también está consagrado constitucionalmente, ¿no? Bueno, yo ya creo que el doctor Naucalzi se ha explayado bastante sobre el tema penitenciario. Yo simplemente aprovecharía para destacar que nosotros en Jalisco tuvimos un gran penitenciarista reconocido internacionalmente, el licenciado Roberto Larios Valencia, a quienes nosotros le dedicamos un libro y que murió en cumplimiento del deber. Es decir, él quiso introducir reformas de avanzada y saliendo del complejo penitenciario de Puente Grande, pues perdió la vida, fue vilmente asesinado, ¿no? Yo llevaría a cabo una reflexión final, ¿no? Yo creo que lo que habría que tratar de reformar es la mentalidad de la gente, o sea, las mentes. Somos tal vez herederos de una tradición autoritaria, somos autoritarios por naturaleza. Voy a contar una anécdota. Hoy me llama por teléfono un alumno de un doctorado en la Universidad de Guadalajara porque le mandaron por correo electrónico notificar que había sido dado de baja como estudiante del programa de doctorado por haber supuestamente cometido plagio. Pero entonces me dice, doctor, pero ¿cómo puede ser que ni siquiera me lo digan cara a cara, me manden por correo electrónico? Y yo digo, bueno, yo enseguida recordé los exámenes de control y confianza de tantos colegas que reprobaron estos exámenes de control de confianza, donde la reina de las pruebas, entre comillas, el polígrafo, y donde este agente gubernamental, muchas veces con muchos años de servicio, no carece del derecho al debido proceso. Y eso forma parte de esa tradición autoritaria. Y por eso yo creo que aquí la educación tendrá que ser el vehículo o el medio para poco a poco ir cambiando las mentalidades
y transitar verdaderamente hacia un Estado democrático de derecho. Gracias, doctor. Siguiente punto de la orden del día es entrega de reconocimientos a quienes participaron. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco otorga el presente reconocimiento al doctor Naucalsin Tonatiuh Bravo Aguilar por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Los Derechos Humanos en México, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y de la cultura. La fecha de hoy, Guadalajara, Jalisco, 16 de febrero de 2016, signada por el de la voz, el presidente y nuestro secretario general, el licenciado José Gorgón Ponce Rodríguez. En los mismos términos, le entregamos su reconocimiento al doctor Marcos Pablo Molesnik Roer. El punto número 6 de la orden del día es reconocer la presencia de dos expresidentes de esta benemérita institución, el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra y el maestro Eduardo Velasco Briceño, que están aquí con nosotros. El punto número 7 de la orden del día son los siguientes avisos. El miércoles 17 de febrero a las 10 de la mañana, en la rotonda de los jaliscienses ilustres, se hará una guardia de honor al ingeniero Jorge Matute Ramos, con la finalidad, pues, él fue nuestro consocio y también presidente honorario, sí, no, presidente. Y en esas condiciones a los socios se les hace una invitación para que estemos por ahí presentes y además porten su venera. El martes 23 de febrero a las 20 horas en esta casa sede se llevará a cabo la conferencia Principales Indicadores de la Encuesta Internacional 2015 para el Estado de Jalisco, a cargo de nuestro invitado, el licenciado Odilon Cortés Linares, coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El punto número 8 de la orden del día es el 8 de marzo se dará inicio a un curso sobre el arte en la antigüedad desde Altamira al Partenón. Por ahí tenemos unas publicaciones. Esto estará a cargo de la doctora Adriana Ruiz de Rasura. Los informes en la recepción y también ahí les van a informar el costo. Y finalmente le pedimos al señor presidente que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Esta conferencia, Los Derechos Humanos en México, creo que nos ha dejado clarificado muchos asuntos, sobre todo para los neófitos como yo de estos asuntos legales. Una conferencia muy clara, muy brillante, que al menos a mí me ha aclarado muchas cosas. Me dejó una reflexión de que ese enfoque de los análisis y las recomendaciones que nos han presentado trascienden más allá del ámbito gubernamental. Las soluciones que se requieren, entiendo que son muy complejas, más complejas de lo que parecen, y es simplista exigir solo a una parte el gobierno, por ejemplo, que haga respetar los derechos fundamentales, cuando también parte de esa solución somos nosotros. La educación
que debemos impartir, la educación que debemos conocer de lo que es la Constitución, que no lo sabemos. Entonces, para mí es complejo y resultan muchos culpables. Es decir, todos debemos respetar los derechos fundamentales, los deberes fundamentales, porque los derechos van asociados a un deber, y de las personas, las instituciones, porque las causas y las afectaciones no las veo, después de esta conferencia, exclusivas de un sector, sino que toda la sociedad, gobierno, instituciones, sociedades, somos responsables. Muchas gracias, y siendo las 19 de la noche, declaro cerrada esta conferencia de los derechos humanos en México. Muchas gracias.